Creo que no te escuché. No te escuchamos. Bueno, si quieres, yo inicio. Buenas tardes, somos el equipo 5 y vamos a exponer el tema de terapia transfusional y reacciones posttransfusionales. A lo largo de esta presentación vamos a ver la introducción, los objetivos, la terapia transfusional, tanto el manejo hemático del paciente como la fracción de sangre y los hemocomponentes. Posterior a ello vamos a revisar las reacciones posttransfusionales, las conclusiones, el caso clínico y el cuestionario correspondiente. Ahora, como introducción, tenemos que la terapia transfusional es un procedimiento terapéutico que tiene la finalidad de administrar sangre a un ser humano. En nuestro país existe la guía de práctica clínica para el manejo hemático del paciente con el fin de reducir malas prácticas transfusionales, reducir el uso irracional de la sangre, optimizar los recursos para el manejo de los hemocomponentes y también conocer las indicaciones de cada uno de los hemocomponentes, que esto lo vamos a retomar más adelante. Y bueno, dentro de los objetivos tenemos que vamos a conocer el manejo hemático del paciente, sus pilares y también las metas. Posterior a ello, también vamos a diferenciar los distintos componentes en los que se puede fraccionar la sangre y la utilidad de cada uno de ellos. También otro de nuestros objetivos es identificar de forma oportuna las posibles reacciones posttransfusionales y la clasificación de cada una de ellas. Y por último, comprender el manejo y tratamiento que se debe de brindar ante una posible reacción posttransfusional. Y bueno, ahora vamos a comenzar con la terapia transfusional como tal. De acuerdo a la guía de práctica clínica, la define como un procedimiento terapéutico que consiste en administrar sangre o algún hemocomponente a un ser humano, que tiene como objetivo mantener el transporte de oxígeno a los tejidos. Y bueno, de acuerdo a la guía de práctica clínica del manejo hemático del paciente, en ella se establecen las estrategias de cuidados basados en la evidencia para optimizar la evolución de los pacientes mediante el manejo y la preservación de la sangre. Esta guía de práctica clínica se basa en 3 pilares. La primera, optimizar la masa eritrocitaria, que como sabemos los componentes sanguíneos son una terapia que ayudan a salvar vidas. Sin embargo, son un recurso escaso, por lo tanto, el uso de estos tiene que ser de manera muy minuciosa. El segundo pilar es minimizar la pérdida sanguínea y la terapia transfusional dirigida. Dentro de este pilar, tiene como objetivo o fue diseñado con la finalidad de disminuir las transfusiones y también preservar la sangre del paciente. Las estrategias de este pilar nos van a permitir identificar y planear el manejo del paciente que presente un riesgo alto de hemorragia e implementar las estrategias de manera oportuna y de manera eficaz para evitar alguna complicación. Y por último, el último pilar es optimizar la tolerancia del paciente a la anemia. Aquí en este pilar incluye la evaluación del riesgo hemorrágico, también el uso de estrategias restrictivas de las transfusiones, también optimizar el sistema cardiovascular y la función pulmonar y por último tratar de manera adecuada y de manera oportuna las infecciones que se puedan llegar a causar por estas transfusiones. Y bueno, por ello la guía en práctica clínica menciona que es importante establecer e incorporar los programas de manejo hemático del paciente con el fin de disminuir las transfusiones, también disminuir la morbilidad y la mortalidad de estas. Y bueno, por último, los comités de medicina transfusional tienen que vigilar los indicadores de estos programas y estos incluyen el porcentaje de cirugías en pacientes con anemia, también porcentaje de transfusión por anemia y por último las complicaciones postquirúrgicas e intrahospitalarias asociadas a una transfusión. Y bueno, ahora las indicaciones para las transfusiones.
es en aquellos pacientes que presenten una hemoglobina menor a 7 gramos por decilitro, también hipovolemia, una pérdida mayor a 20% del volumen sanguíneo, trombocitopenia, disfunción plaquetaria, neutropenia grave con sepsis sin respuesta al tratamiento, también sepsis neonatal, disfunción de granulocitos, shock hemorrágico. Sin embargo, cada uno de los hemocomponentes van a tener sus indicaciones específicas, que esto lo vamos a retomar más adelante. ¿Ya me pueden escuchar? Sí, ya te escuchas. Bueno, gracias. Bueno, ahora en cuanto a la fracción de la sangre, va a ser un proceso mediante el cual se efectúa la separación de cada uno de los componentes de una unidad fresca. Esto quiere decir que a partir de la donación de alguna persona se va a dividir en cada uno de los elementos que contiene la sangre, como pueden ser glóbulos rojos, leucocitos, plaquetas, plasma e incluso algo que se llama crioprecipitados, que lo vamos a ver más adelante. Esto se va a hacer gracias a un proceso de centrifugación y gracias a que cada uno de estos elementos poseen diferentes pues, pesos moleculares y también poseen diferentes, bueno, y al presentarlas ante diferentes fuerzas de centrifugación, pues todos estos elementos se van separando. ¿Esto con qué propósito? Esto tiene principalmente 3 objetivos. En primer lugar, esto ayuda a mejorar la supervivencia de cada uno de los hemocomponentes, debido a que cada vez que son separados, cada uno de estos van a ser almacenados y conservados de acuerdo a las necesidades específicas de cada uno de estos elementos. En segundo lugar, vamos a tener que esto mejora la práctica transfusional, debido a que en estos pacientes, pues, ya se les va a, como tal, transfundir, de acuerdo a las necesidades que ellos tengan y no como tal una sangre total, pues, de un donante. Y también esto nos va a ayudar a garantizar la calidad de cada uno de los elementos gracias a todo este almacenamiento y también a brindarle alguna seguridad al paciente. La siguiente, por favor. Ahora, para diferenciar bien entre hemocomponentes y hemoderivados, aquí tenemos una pequeña ilustración en la cual vemos que los hemocomponentes es una fracción celular o acelular del tejido hemático, los cuales provienen pues meramente de una sangre fresca total. Y aquí tenemos algunos ejemplos, como pueden ser el plasma rico en plaquetas, los concentrados de eritrocitos, el concentrado de plaquetas, el plasma fresco congelado, el plasma y los crioprecipitados. Todos estos se dividen gracias a justamente todos los procesos de centrifugación. Por otro lado, tenemos a los hemoderivados que no vienen de una sangre total, sino que más bien provienen de un plasma. Y estos son productos obtenidos a partir del plasma mediante fraccionamiento, esto por medio de diferentes técnicas de centrifugado. Y esto también se logra gracias a distintos procesos físico-químicos, esto pues ya como que en un proceso más especializado. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la sangre total, vamos a decir que esta es la sangre como tal del paciente, así como digo, del donante, así como sale, sin fraccionarla, sin hacerle ningún tipo de proceso, sin nada. Esto debe tener ciertas características, como pueden ser un volumen de 450 mililitros, la conservación debe ser de 2 a 6 grados centígrados, la duración que puede permanecer esta sangre fresca, o bueno, no fresca, sino que permanecer con buena funcionalidad puede ser desde 35 a 42 días, y el anticoagulante más utilizado puede ser el CPDA. Si bien esta sangre total no se utiliza como tal en la práctica clínica, esta es la materia prima para encontrar los fraccionamientos o para realizar todo ese fraccionamiento de sangre que pues nos va a llevar al proceso de los hemoderivados y hemocomponentes. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a los concentrados eritrocitarios, estos van a ser la unidad que justamente proviene de la sangre total. Sin embargo, esta va a ser una unidad que contiene mayoritariamente eritrocitos. Esto por medio de una sesión de eritroaferesis. Si bien este concentrado eritrocitario tiene como objetivo garantizar la perfusión tisular y puede ayudar a suplir algunas pérdidas sanguíneas y también como tratamiento paliativo de algunas anemias, como puede ser la anemia sintomática, anemia crónica, hemorragias agudas, la guía de práctica clínica para el manejo hemático del paciente recomienda dar un umbral transfusional. Este va a ser cuando los pacientes mantengan un nivel de hemoglobina menor de 7 gramos sobre decilitro. Vamos a
Bueno, otro aspecto muy importante de esto es que cuando los pacientes no mantienen niveles por debajo de este umbral, se va a decir que la transfusión va a ser innecesaria y también inapropiada. Entonces debemos tenerlo muy en cuenta. Otros aspectos que debemos destacar de este concentrado eritrocitario es que una vez que ya el paciente lo requiera y pues se le sea administrado al paciente, se debe mantener una monitorización de la evolución clínica y del estado clínico pues, del paciente para ver cómo es que reacciona. Otro aspecto importante es la prevención. Por ejemplo, en los pacientes preoperatorios, es importante que si el paciente mantiene, no sé, cierto grado de anemia, tratarla de acuerdo a las necesidades del paciente. Por ejemplo, si es una anemia por una disminución de hierro, pues obviamente se le puede administrar hierro intravenoso. Esto con el fin de evitar la necesidad de transfusión futura en un proceso quirúrgico. La siguiente, por favor. Otro aspecto que yo también pues considero muy, muy importante es conocer el grupo sanguíneo ABO del paciente. Recordemos que pues lo esencial sería, o la primera opción para transfundir a un paciente en cuanto a los glóbulos, digo, a los concentrados de eritrocitos, la primera opción siempre va a ser su mismo grupo sanguíneo. Sin embargo, también debemos recordar que pues quizá no siempre estén disponibles, entonces debemos tener en cuenta que el O negativo es el donante universal y el ABO positivo es el receptor universal. Esto es algo muy, muy importante que también debemos tener en cuenta. En cuanto a la administración, se menciona que un concentrado eritrocitario puede incrementar de 1 a 1.5 gramos la hemoglobina. Esto quiere decir que aumentaría entre 3 a 4% el hematocrito total en el paciente. La duración debe durar entre 2 a 4 horas y no debe pasar este tiempo. La velocidad de transfusión debe ser de 30 a 60 gotas por minuto y la dosis que se podría recomendar sería de 10 mililitros por kilogramo de peso. Sin embargo, esto también pues, va a depender completamente de los niveles de hemoglobina que presenta el paciente y también de la evolución clínica que pues, mantenga este paciente. La siguiente, por favor. Ahora, un aspecto muy importante que de hecho ya lo habíamos recalcado durante la parte de la introducción y que recalca la guía de práctica clínica sobre el manejo hemático del paciente es evitar justamente todas estas transfusiones innecesarias o inapropiadas en los pacientes. ¿Esto por qué? Porque se ha visto o existe evidencia de que el número de transfusiones puede existir, ante las transfusiones pueden existir distintas complicaciones, como pueden ser complicaciones cardíacas, renales, respiratorias y neurológicas, que pueden ir desde una infección en una herida quirúrgica hasta sepsis o una lesión pulmonar aguda o incluso un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, pues también como que ese aspecto es muy importante a valorar en un paciente que requiera realmente una transfusión. También se ha visto que en el caso de cirugía cardíaca, que las transfusiones son predictores de mortalidad a corto plazo e incluso se ha visto un incremento significativo de la estancia en la unidad de cuidados intensivos. E incluso junto con toda esta evidencia de complicaciones que se van asociado a las transfusiones, se ha visto que todas estas complicaciones son dosis dependiente. Esto quiere decir que a mayor número de transfusiones van a existir mayor número de complicaciones. Y en el caso de los concentrados eritrocitarios, pues justamente esta guía de práctica clínica recomienda que no debe ser dictada únicamente por el nivel de hemoglobina, sino que también debe basarse en la evaluación del estado clínico del paciente. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora para continuar, sigue el concentrado de plaquetas, que la NOM 0253 la define como una unidad que contiene trombocitos suspendidos en plasma que se obtiene por aferesis. Y las indicaciones para la administración de este paquete sanguíneo es en pacientes que presenten trombocitopenia, ya sea en pacientes no quirúrgicos que presenten menos de 10,000 plaquetas, también en pacientes quirúrgicos con evidencia de sangrado o de disfunción plaquetaria que presenten menos de 50,000 plaquetas, o en el caso de que se deba de colocar un catéter a un paciente que presente menos de 20,000 plaquetas. En neonatos pretérminos se tiene que administrar en trombocitopenia grave, es decir, cuando presenten menos de 25,000 plaquetas, y también se debe de tratar la causa que esté originando la hemorragia. Y bueno,
En el caso de una profilaxis con el concentrado de plaquetas, no se recomienda, sin embargo, en niños en quimioterapia o con trasplante de células hematopoyéticas, sí se llega a administrar. Y bueno, se recomienda en el caso de que el paciente presente un conteo menor de 10,000 plaquetas en ausencia de algún factor de riesgo, o en pacientes que presenten un conteo menor de 20,000 plaquetas en presencia de factores de riesgo, como por ejemplo, fiebre o incluso una hemorragia menor. Ahora, no se recomienda, como les mencionaba, en el tratamiento profiláctico, excepto en las indicaciones que les mencioné anteriormente, y está contraindicado en la trombocitopenia autoinmune y en la trombocitopenia inducida por heparina. Ahora, la dosis de administración de este hemocomponente en adultos es de 1 unidad por cada 10 kilogramos, mientras que en el niño es de 1 unidad por cada 5 kilogramos, que aproximadamente es de 10 mililitros por kilo. La duración de este es de 20 a 30 minutos a un ritmo de 125 a 225 gotas por minuto. Ahora, para continuar, existe también el plasma fresco congelado, que se define como un componente obtenido de un donante mediante aferesis, que se congela en un periodo de tiempo y en una determinada temperatura. La literatura mencionaba que se congela aproximadamente a una temperatura de menos 18 grados durante las primeras 8 horas, con la finalidad de mantener el estado funcional de los factores de coagulación. Las indicaciones para la administración de este plasma fresco congelado es en pacientes que presenten alguna deficiencia de los factores de coagulación, es decir, que el tiempo de protrombina esté prolongado y también el tiempo de tromboplastina parcial esté incrementado 1.5 veces más por arriba del valor normal, y también en pacientes que presenten alteraciones de las pruebas viscoelásticas. Estas pruebas van a ayudar a medir los cambios en las propiedades fisiológicas de la coagulación de la sangre, así como la elasticidad y rigidez de la coagulación del coágulo, y también la viscosidad de la sangre y la fuerza mediada por las plaquetas. Y bueno, en el caso de pacientes neonatos y pediátricos, la transfusión del plasma fresco congelado únicamente está indicado en sangrado activo cuando la coagulopatía es un factor contribuyente. Es decir, generalmente se utiliza cuando el paciente presenta coagulación intravascular diseminada con una coagulopatía significativa. Y bueno, no se recomienda la transfusión profiláctica en niños que no presenten sangrado y que tengan una prolongación leve tanto del tiempo de protrombina como el tiempo de tromboplastina parcial previo a cirugía. También no se recomienda en la reversión urgente de la warfarina y también no se recomienda en la cirugía cardíaca. La administración del plasma fresco congelado es la dosis es de 12 mililitros por kilogramo, con una duración de 20 a 1 hora, a un ritmo de 125 a 175 gotas por minuto. Y aquí es importante saber que en el caso de que el paciente necesite la administración de fibrinógeno, se le tiene que administrar inmediatamente y no se debe de retrasar el uso de este. Ahora, en el caso de los crioprecipitados, lo vimos dentro de una de las imágenes iniciales, que pues esta proviene del plasma fresco congelado. Esto es una fracción proteica que se precipita después de que este se descongela, y esto en ciertas condiciones. Y pues bueno, estos crioprecipitados usualmente son utilizados o ayudan a corregir la deficiencia de factores de coagulación, ya que en una unidad, que sería de aproximadamente 10 mililitros, vamos a encontrar el factor 8 con aproximadamente más de 70 unidades, factor de von Willebrand con más de 100 unidades, fibrinógeno con más de 15 gramos sobre decilitro, factor 13 con 60 unidades y fibronectina. Y lo que recomienda la guía de práctica clínica es transfundirlo en pacientes que no tengan una hemorragia mayor, pero que tengan un sangrado clínicamente significativo y también niveles de fibrinógeno por debajo de los 2 gramos sobre el litro. Otro punto destacable que menciona la guía de práctica clínica es que también se puede utilizar como tratamiento ante una deficiencia adquirida de fibrinógeno con sangrado activo, o incluso en pacientes que tengan hipofibrinogenemia con fibrinógeno por debajo del 1.5 gramos sobre litros. La siguiente, por favor.
Ahora, algunos aspectos que no recomienda es que se utilicen estos crioprecipitados para corregir el nivel de fibrinógeno en pacientes en los que no tengan sangrado o en los pacientes en los que no se les vaya a realizar ningún procedimiento quirúrgico mayor y que tengan alto riesgo de sangrado. Tampoco se recomienda su uso rutinario en pacientes que no sean quirúrgicos y que tengan alguna coagulopatía. En cuanto a su administración, este debe descongelarse en bolsas de plástico de 30 a 37 grados centígrados. Una vez que es descongelado, ya no puede volver a congelarse por ningún motivo. También una vez que es descongelado, se debe administrar en menos de 6 horas. En cuanto a la dosis, se menciona que puede ser útil, puede administrarse de 2 o más unidades por cada 10 kilogramos de peso. En cuanto a la infusión, por cada unidad se pueden infundir de 10 a 15 mililitros de solución salina para obtener la globulina, esto haciendo una mezcla suave con el fin de no generar burbujas. Esto porque las burbujas van a desnaturalizar las proteínas y también porque esas burbujas pueden dificultar la administración. La duración vemos que pues es más rápida, puede ser de 10 a 20 minutos y también la velocidad va a ir de 125 a 175 gotas por minuto. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a los granulocitos, esta es una unidad obtenida por medio de aferesis, en la cual principalmente pues, se van a obtener granulocitos. En este caso, principalmente se obtienen neutrófilos que se encuentran suspendidos en plasma. Algunas de las indicaciones es en un paciente que sufra de neutropenia grave con sepsis sin respuesta al tratamiento antimicrobiano específico. También en sepsis neonatal y en disfunción de granulocitos. Estos se pueden conservar únicamente por 24 horas en una temperatura de 20 a 24 grados centígrados. Se menciona que por cada unidad de concentrado de granulocitos debe haber entre 4 a 7 por 10 elevado a la 10 por unidad. Y el volumen de estos concentrados puede ser de 200 hasta 300 mililitros. Y algo importante es que vemos que pues, estos granulocitos pueden durar únicamente 24 horas. Algo que se me olvidó mencionar de los crioprecipitados es que pueden durar hasta un año. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora la albúmina es la fracción plasmática y las indicaciones de esta es shock hemorrágico, que el paciente no responda a los cristaloides ni a coloides. Otra indicación es el trasplante hepático para controlar la ascitis y el edema periférico. También en el caso de que se realice una cirugía mayor, como por ejemplo una resección hepática mayor al 40%, o cuando hay una resección intestinal extensa, también en quemaduras mayor al 30% de la superficie corporal, también en alguna cirugía cardíaca, pero ya esta va a ser como última opción en el caso de que el paciente no responda ni a los coloides ni a los cristaloides. Y también en el caso de que el paciente no se le pueda administrar los coloides ni cristaloides, es decir, que presenten alguna contraindicación, ya sea embarazo, lactancia, fallo hepático agudo o hipersensibilidad. Entonces, básicamente para administrar la albúmina va a ser como lo de la última opción, cuando el paciente no esté respondiendo a los cristaloides ni a los coloides. Dentro de las contraindicaciones tenemos la albúmina mayor al 2.5 gramos por decilitro, hipervolemia, expansión de volumen, insuficiencia cardíaca congestiva y desnutrición. La dosis en adultos es de 0.5 a 1 gramo por kilo por dosis, mientras que en niños es de 1 a 2 mililitros por kilogramo. La velocidad de infusión va a depender de la solución que se utilice. En el caso de que se utilice el 5%, va a ser de 2 a 4 mililitros por minuto, y en el caso de que se utilice una solución de 25%, será de 1 mililitro por minuto, y la duración tiene que ser menor a 2 horas. Ahora, en cuanto a las inmunoglobulinas, esta va a ser una preparación que contiene pues principalmente inmunoglobulina G, esto en un 95%. Sin embargo, también posee las otras inmunoglobulinas, incluso puede poseer antígenos de histocompatibilidad solubles y receptores solubles tipo CD4. Las principales indicaciones, vemos que pues hay diferentes, está indicado en diferentes inmunodeficiencias, y en cuanto a su dosis inicial, se recomienda iniciar con 400 miligramos sobre kilogramo al día, y la dosis de mantenimiento puede ser de 200 a 400 miligramos sobre kilogramo por día cada 21 días. La siguiente, por favor.
Ahora vamos a hablar un poquito de las transfusiones masivas. Esto se va a aplicar cuando un paciente requiera una cantidad de sangre o hemocomponentes aproximadamente igual o mayor a su volumen sanguíneo en un lapso de 24 horas. Aquí tenemos algunos criterios que pueden considerarse cuando el paciente requiera una transfusión masiva, como puede ser en el caso de una hemorragia calculada a una velocidad de más de 150 mililitros por minuto, que requiera más de 5 concentrados eritrocitarios por pérdida hemática en una hora, o un reemplazo de 50% del volumen sanguíneo en 3 horas. La guía de práctica clínica menciona que deben existir protocolos que incluyan las dosis, tiempo y proporción de los hemocomponentes. También otro aspecto importante que menciona la guía de práctica clínica es estas hemorragias masivas que pueden requerir transfusiones, está principalmente enfocado a las hemorragias provocadas por trauma o a las hemorragias obstétricas. En cuanto a su tratamiento o la administración de transfusión, se recomienda iniciar con el plasma fresco congelado a una relación de 1 por cada 2 concentrados eritrocitarios. También otro aspecto importante, ¿le podrías dar un clic, por favor? Otro aspecto importante es que si el paciente necesita concentrados de fibrinógeno, la administración de plasma fresco congelado no debe por ningún motivo retardar pues la aplicación de ese concentrado de fibrinógeno. Ya, la siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar con las reacciones posttransfusionales. Una disculpa por la voz, pero el cobicho no me ha querido soltar. Vamos a iniciar definiendo que estas reacciones van a ser un grupo diverso de eventos que van a ocurrir como el resultado de una transfusión, que pues usualmente se presenta durante la transfusión o poco tiempo después pues de haberse realizado. Dentro de la incidencia se tiene que las reacciones transfusionales a nivel mundial, pues es muy variada esta incidencia, ya que existe una gran diferencia entre aquellos países que cuentan con un sistema de hemovigilancia y aquellos que pues no cuentan con este sistema. En un estudio que se realizó entre el 2010 y el 2014 en el Hospital General de México, se reportó una tasa de 1.7% por cada 1000 transfusiones, de las cuales 70% correspondieron a las agudas memolíticas y el 25% a las alérgicas. Ahora pasamos a la clasificación. Como podemos ver en la pantalla, las reacciones pueden clasificarse en inmunológicas y no inmunológicas, y ambas pueden ser de manera inmediata o tardía. Dentro de las reacciones inmediatas o agudas, tenemos que estas corresponden o ocurren dentro de los primeros minutos hasta las primeras 24 horas de haberse realizado la transfusión. En el caso de las tardías, pues estas se presentan después de las 24 horas, se pueden desarrollar durante días o incluso meses y años después. Siguiente, por favor. Bien, esta tablita se las pusimos para ver los grados de severidad de acuerdo a las reacciones posttransfusionales. Va desde un grado 0, donde pues no, como tal, no hay consecuencias biológicas para el receptor. Posteriormente un grado 1, donde ya hay una sintomatología leve, como en el caso de las reacciones alérgicas. Un grado 2, donde ya llega a haber una morbilidad a largo plazo. Un grado 3, donde ya hay una pues evidente amenaza a la vida del paciente, como por ejemplo en un choque en caso de contaminación bacteriana o anafilaxia, etcétera. Y un grado 4, donde ya se llega a presentar la muerte durante o después de la transfusión. Siguiente, por favor. Y bueno, en esta tablita les pusimos básicamente la clasificación de estas reacciones. En este caso las dividimos como inmunológicas y no inmunológicas. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y vamos a comenzar con las reacciones agudas, iniciando con las inmunitarias. Las que les presentamos ahí son las que vamos a abarcar rápidamente, iniciando desde hemolítica, febril hemolítica, alergia, la lesión pulmonar asociada a transfusión, aloinmunización con destrucción de plaquetas inmediatas, y las no inmunitarias, que pues es contaminación bacteriana, sobrecarga circulatoria, hemólisis no inmune, reacciones hipotensivas, y vamos a ver otras menos frecuentes. Siguiente, por favor. Iniciamos con la hemolítica aguda. Esta es una reacción secundaria pues a la destrucción de las células sanguíneas dentro de las primeras 24 horas posteriores a la realización de la transfusión.
La gran mayoría de estas reacciones pues ocurre cuando es una transfusión de sangre total o bien concentrado eritrocitario. Sin embargo, también las transfusiones de plaquetas o plasma que contengan anticuerpos incompatibles con los eritrocitos del receptor pues pueden llegar a causar también este fenómeno hemolítico. La mayoría de estas reacciones hemolíticas agudas pues son secundarias precisamente a esto, a la incompatibilidad con el sistema ABO0 o ABO. Dentro de esta incompatibilidad se menciona que puede ocurrir en uno de 6.000 a 20.000 transfusiones de concentrado eritrocitario. También hay la presencia de muerte por incompatibilidad en 1 por cada 1.8 millones de transfusiones y pues esta reacción hemolítica aguda se presenta en 1 de cada 12.000 transfusiones. Dentro de la clínica, pues aquí se va a caracterizar por un inicio repentino de fiebre y de malestar pues general en aproximadamente menos de 10 minutos de pues, que se comenzó la transfusión. También se puede acompañar de escalofríos, de dolor en sitio de infusión, taquicardia, disnea, ansiedad, etc. Y bueno, dentro del tratamiento, en primer lugar, tenemos que interrumpir la transfusión y comunicar a el banco de sangre o el sistema que esté a cargo de. Tenemos que trasladar al paciente a unidad de cuidados intensivos. También se tiene que mantener la vía endovenosa y resucitar con soluciones cristaloides. Y la bibliografía también mencionaba que se tiene que mantener una diuresis de 100 mililitros por hora dentro de las primeras 24 horas. En caso de que no haya respuesta en estas primeras 24 horas, se debe ya de evaluar diálisis. En caso de que el paciente ya desarrolle coagulación intravascular diseminada, también se podría necesitar la transfusión de glóbulos rojos empaquetados, plaquetas, incluso plasma fresco congelado. Y bueno, se mencionaba también que la gravedad de la reacción pues suele ser proporcional al volumen de producto incompatible que se está transfundiendo. Siguiente, por favor. Bien, la segunda son las reacciones febriles no hemolíticas. Se menciona que esta es la reacción inmunitaria más común que se llega a presentar hasta en un 2% del total de las transfusiones, de las cuales hasta el 6.8 corresponde a la transfusión de glóbulos rojos y el 37% pues transfusión plaquetaria. Aquí pues va a estar dada por la presencia de dos cosas. La primera por citocinas en el producto transfundido, estos liberadas por leucocitos y plaquetas durante su almacenamiento. Y en segundo también por la presencia de los anticuerpos antileucocitarios en lo que sería el plasma del receptor. Dentro de las manifestaciones, pues se manifiesta con un aumento de la temperatura, aproximadamente 1 grado o más durante la transfusión o incluso hasta 2 horas después de que ya se finalizó. Y pues por este aumento febril se va a relacionar con escalofríos, temblor, cefalea, malestar general. En cuanto al tratamiento, de igual forma, lo básico, interrumpir transfusión y comunicar al banco de sangre, y pues está indicado la administración de antipiréticos, como por ejemplo acetaminofén, en una dosis de 325 a 500 miligramos vía oral o parenteral. Esto pues de acuerdo al estado del paciente, y posteriormente se va a poder reinstaurar la transfusión a un goteo más lento una vez que ya haya bajado la temperatura. Siguiente, por favor. Bien, vamos a tener en cuanto a las alérgicas, aquí pues esto es a causa de los anticuerpos que van en contra de los antígenos del plasma del donante. Este ocupa el segundo lugar en frecuencia después de las reacciones febriles no hemolíticas, y como se los mencionaba en la epidemiología, pues igual en el Hospital General de México esta fue la segunda causa. Aquí lo dividimos en alergia y cuando ya se presenta anafilaxia. En el caso de alergia, pues es por el producto en la transfusión a la cual el receptor pues es alérgico. Esto ocurre en 1 de cada 200 casos, aproximadamente en las primeras 4 horas, y pues es la reacción más frecuente en la transfusión de plaquetas. Aquí el paciente pues va a cursar con urticaria, eritema, sibilancias, tos, ronquidos y estridor. Dentro del tratamiento, lo mismo, interrumpir la transfusión y comunicar al banco de sangre. También aquí se indica difenhidramina en dosis de 20 a 50 miligramos vía oral o parenteral según sea el estado del paciente. En caso de que ya haya una mejora, nosotros vamos a poder reiniciar la transfusión con un goteo lento los primeros 10 minutos y posteriormente lo podemos hacer normal.
En caso de que ya se presente una reacción más grave, además de, pues, de administrar el fármaco anterior, también se puede indicar hidrocortisona de 100 a 200 miligramos, y en caso de que el paciente no mejora, pues lo correcto es que ya se suspenda definitivamente la transfusión y pues tomar algunas pruebas. En el caso de la anafilaxia, esto ocurre en 1 de cada 5.000 casos, esto por los anticuerpos anti-IgA y aptoglobina C4. Los pacientes pues van a cursar con hipotensión, edema laringio, broncoespasmo, también van a perder el estado de conciencia y pues pueden llegar a lo que es el choque anafiláctico. Y bueno, en el tratamiento aquí lo indicado es la administración de adrenalina y de oxigenoterapia. Siguiente, por favor. Bien, la segunda reacción, la reacción que sigue es la lesión pulmonar aguda. Este va a ser un síndrome clínico que se caracteriza por pues insuficiencia respiratoria aguda y un edema pulmonar, pero que no es de origen cardiogénico. Esto va a ser originado por la presencia de anticuerpos del donante en el producto que se está transfundiendo, que pues van a reconocer los leucocitos en caso de, pues, del receptor en un paciente que ya esté predispuesto, y llega a ocurrir en 1 de cada 5.000 transfusiones. Aquí la clínica se llega a presentar de 1 a 6 horas después de la transfusión y pues van a presentar síntomas como fiebre, disnea, escalofríos, ya más notorio una cianosis, insuficiencia respiratoria, edema pulmonar e incluso hipoxia severa. Y bueno, en esta patología, pues también al indicarse una radiografía, pues se pueden encontrar infiltrados infiltrados en ambos campos pulmonares. Y bueno, en cuanto al tratamiento, lo primero igual, interrumpir transfusión, comunicar a banco de sangre y pues se tiene que trasladar a unidad de cuidados intensivos con un soporte respiratorio que incluso puede incluir intubación endotraqueal. Siguiente, por favor. Bueno, y después tenemos la aloinmunización con destrucción plaquetaria inmediata. Este se va a producir en pacientes con anticuerpos antiantígenos leucocitarios humanos o bien antiantígenos plaquetarios pues específicos. Estos anticuerpos lo que van a ocasionar pues es la destrucción de las plaquetas que contienen el antígeno correspondiente. Como tal, la sintomatología, pues no hay ninguna clínica añadida más que a la propia plaquetopenia, que pues fue la que indujo, por así decirlo, la transfusión plaquetaria, aunque en ocasiones los pacientes llegan a cursar con escalofríos e hipertermia cuando se administra la transfusión de plaquetas no compatibles. Y bueno, en el tratamiento, pues únicamente en caso de que haya fiebre, pues se puede administrar antipiréticos como el acetaminofén o también AINES. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a pasar con los agudos, pero no inmunológicos. La primera es la sepsis por contaminación bacteriana del componente sanguíneo transfundido. Esta es una complicación poco frecuente, sin embargo, llega a tener consecuencias potencialmente mortales. Este es común en los concentrados plaquetarios y tiene una incidencia de 1 en cada 1.000 a 2.000 concentrados. Bueno, más bien 1 de cada 2.000 concentrados pueden estar contaminados con bacterias. Esto mayoritariamente pues es por la flora saprófita cutánea, o es decir, cuando se llega a contaminar cuando en el sitio de donde, de donde punzamos, pues, de lo que sería la piel del donante. Y bueno, en general los gérmenes gram negativos, estos se van a asociar a la contaminación de los concentrados de Matías, mientras que los positivos suelen ser los responsables de sepsis producidas por concentrados plaquetarios. En cuanto a la sintomatología, pues clínicamente se caracteriza por fiebre, escalofríos, también hipotensión y shock durante o inmediatamente después de que se realizó la transfusión. En cuanto al tratamiento, cuando nosotros tengamos la sospecha de la aparición, se tiene que interrumpir inmediatamente esta transfusión e iniciarse el adecuado tratamiento antibiótico y de soporte cardiovascular si es necesario. Posteriormente, se tiene que realizar un estudio microbiológico en las muestras del producto transfundido, también como tal en el paciente o en el equipo de transfusión, porque puede que este se haya contaminado.
Y pues no tenemos que olvidar en esta parte notificar de manera urgente al banco de sangre o servicio de transfusión, esto pues con la finalidad de retirar aquellos productos que pues probablemente están o pueden llegar a estar infectados y pues pueda ocasionar o propagar la infección en otros pacientes. Siguiente, por favor. Bien, después tenemos la hiperolemia por sobrecarga circulatoria. Aquí existe un riesgo de provocar esta sobrecarga con velocidad de transmisión superior a 2 a 4 mililitros por hora, por kilogramo por hora, sobre todo en aquellos pacientes que cursan con anemia crónica o en pacientes con funciones cardíacas o renales comprometidas. Dentro de los signos y síntomas de la sobrecarga, pues incluye ortopnea, disnea, cianosis, tos, esputo, cefalea, edema de miembros superiores y como tal signos y síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva. Dentro del tratamiento se menciona la interrupción inmediata de esta transfusión, así como un tratamiento postural para el paciente junto con la administración de oxigenoterapia y diuréticos. Siguiente, por favor. Bien, y después tenemos la hemólisis no inmune. Es la destrucción de los eritrocitos que va a ser dada por la acción de factores físicos y químicos. En este caso, pues no es inmunológica. Aquí existen diversas situaciones que son capaces de provocar la hemólisis no inmune de matriz del donante o como tal del receptor durante la transfusión. Por ejemplo, una hemólisis mecánica por ciertas válvulas cardíacas o una circulación extracorpórea, también por la infusión de soluciones hipotónicas, que el calentamiento de los matíes sea excesivo o como tal una contaminación propiamente bacteriana de la unidad de sangre. Aquí la sintomatología, pues no hay clínica asociada, salvo en los casos que son por contaminación bacteriana, donde la primera manifestación pues llega a ser fiebre, también hemoglobinuria, la orina está oscura, etcétera. Y bueno, dentro del tratamiento, para esto tenemos que detener inmediatamente la transfusión e investigar la causa de la hemólisis. Aquí importante, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con las reacciones hemolíticas agudas que sí son de origen inmune, para que nosotros podamos confirmarlo o descartarlo antes posible y así pues instaurar un tratamiento adecuado al cual sea la causa de manera urgente. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las reacciones hipotensivas, estas se les ha relacionado con la generación de citocinas, principalmente la bradicimina. Esto durante la filtración de componentes sanguíneos, especialmente si los pacientes están recibiendo tratamiento con IECAS. Aquí el cuadro clínico pues es una hipotensión sistólica y o diastólica. Esto pues se presenta al poco tiempo de inicio de la transfusión y puede también acompañarse de algunos signos y síntomas respiratorios como disnea o hipoxemia. Dentro del tratamiento, pues habitualmente es suficiente con detener la transfusión. Esto pues va a revertir la sintomatología rápidamente. De no ser así, pues se tiene que instalar un tratamiento con fluidoterapia. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí en esta tablita tenemos otras. La primera pues es el embolismo aéreo, tal cual es la presencia de aire que nosotros pues no nos percatemos en el equipo de transfusión. En segundo lugar tenemos hipotermia. Esto se da cuando hay una transfusión rápida de sangre y la temperatura es fría. Y en tercer lugar tenemos el dolor agudo, aquí como tal es una etiología desconocida, los pacientes cursan con dolor torácico, abdominal, de espalda, disnea, escalofríos, y bueno, en este caso hay una resolución espontánea de los síntomas 30 minutos después de la transfusión. Siguiente, por favor. Bien, ahora continuamos con las reacciones tardías. Siguiente. Y empezamos con las inmunológicas, las tardías inmunológicas, con la reacción hemolítica retardada. Esta puede inducir la transfusión de matías puede inducir la formación de anticuerpos contra antígenos eritrocitarios después de días. Aquí la presencia de anticuerpos en pacientes politransfundidos generalmente es de tipo IgG,
y pues una especificidad contra antígenos del sistema RH pues en el caso del paciente que se le aplicó la transfusión. En cuanto a la sintomatología, el dato clínico más frecuente es febrícula, malestar general, perdón. A los 3 a 7 días se llega a presentar ligera ictericia, sin embargo, esto hace difícil pues su asociación como tal con la transfusión. Y ya como tal una sospecha diagnóstica se va a producir cuando hay una caída inexplicable de la hemoglobina con elevación de bilirrubina y LDH. En cuanto al tratamiento, pues como tal no se precisa un tratamiento habitual más que el sintomático. Siguiente, por favor. Después tenemos la aloinmunización frente a antígenos eritrocitarios, leucocitarios, plaquetarios o de proteínas plasmáticas. La inmunización puede evidenciarse tiempo después de que se realizó la transfusión. Generalmente no hay sintomatología clínica, pero se ha llegado a detectar hasta en el 0.8% de los donantes de sangre y entre el 1 al 9% de los receptores de glóbulos rojos. En cuanto al tratamiento, pues solamente los anticuerpos contra antígenos eritrocitarios pueden detectarse en las pruebas de compatibilidad pretransfusional ordinarias. Entonces, para posteriores transfusiones, estas deben de realizarse con componentes sanguíneos carentes del antígeno contra el que va dirigido él o los anticuerpos. Siguiente, por favor. Bien, también tenemos la púrpura posttransfusional. Esta se manifiesta con un descenso brusco de las plaquetas después de días de haberse realizado la transfusión. En cuanto a la sintomatología, la aparición de trombocitopenia muchas veces pues es acompañada de la púrpura petequial. En los 3 a 10 días siguientes de esta transfusión, pues va a haber es de 3 a 10 días posteriores de haberse transfundido el concentrado de hematíes o como tal de plaquetas. Aquí las plaquetas pueden estar demasiado bajas, como de 10,000 a 20,000 y pueden incluso persistir durante semanas. En este caso, pues el tratamiento es sintomático, aunque también había algunos estudios que se indicaba la transfusión de plaquetas antígeno plaquetario humano negativas junto con la administración de gamma globulina endovenosa y pues que se había demostrado que era un tratamiento eficaz. Siguiente, por favor. Y bueno, después tenemos la enfermedad de injerto contra huésped posttransfusional. Esta es una complicación casi siempre fatal, originada por la transfusión de linfocitos viables a pacientes que tienen o cursan con una inmunosupresión intensa o bien receptores que son inmunocompetentes que comparten algún haplotipo con el donante, es decir, familiares de primer o de segundo grado. Aquí los linfocitos injertan y van a proliferar y esto va a hacer o va a ocasionar que ataquen diversos órganos y tejidos del receptor. Dentro de la sintomatología, pues comienza unos 10 a 15 días después de la transfusión, que se acompaña de fiebre, diarrea, erupción cutánea, alteraciones como tal en la analítica hepática, pancitopenia e incluso muerte por infecciones que llegan a presentarse la muerte de 2 a 3 semanas después de haber recibido la transfusión y que pues no se atendió. En cuanto al tratamiento, hay estudios que han demostrado pues un tratamiento ineficaz, como tal no hay, por lo que la prevención de su aparición en pacientes que estén inmunocomprometidos pues es lo vital en este caso. Y también se puede realizar mediante la transfusión de componentes celulares que sean sometidos a irradiación gamma. Siguiente, por favor. Y bien, finalmente vamos a pasar con los dos últimos, que son los tardíos no inmunitarios. El primero, pues, es la transmisión de agentes infecciosos. Aquí, en teoría, todas las donaciones, pues, son analizadas para la detección de agentes infecciosos, como de hepatitis B, C, HIV, sífilis, etc. Sin embargo, a pesar de ello, hay bibliografías que mencionan que sí hay un riesgo mínimo de transmisión de estos virus producido cuando la relación se realiza durante el periodo de ventana silencio o como tal por limitaciones técnicas de la detección. En el caso de transfusiones donde se han detectado HIV, llega a ser en 1 por cada 400,000 casos, hepatitis C 1 cada 250,000 casos y hepatitis B, en 1 de cada 100,000 donaciones o casos. Siguiente, por favor. Y por último tenemos la hemosiderosis inducida por transfusión.
En aquellos pacientes que necesitan transfusiones de concentrados de hematíes de manera pues continua o durante largos periodos de tiempo, aquí se va o se ha evidenciado una acumulación de hierro y pues esto puede desarrollar una hemosiderosis. Se menciona que una unidad de concentrados de hematíes va a contener aproximadamente 250 miligramos de hierro. Después de múltiples pues, transfusiones, ya va a haber una sobrecarga de hierro del organismo que puede llegar a ser hasta de 100 gramos. El hierro pues, se va a acumular en el corazón, en el hígado, en otros órganos, va a presentar ahora sí que diferentes sintomatología y también pues, va a alterar la función endocrina. Y dentro del tratamiento, como preventivo, como seguimiento en estos casos de pacientes que les digo que tienen periodos largos de transfusiones, pues se debe de haber una determinación periódica del nivel de ferritina sérica. Esto pues nos va a ayudar a nosotros a tener un seguimiento preciso de, pues, del hierro acumulado. Y pues en algunos casos también se llega a requerir un tratamiento especializado, llega a ser útil la administración subcutánea de desferrioxamina, ya sea con o sin vitamina C, que pues va a favorecer la eliminación urinaria del hierro. Siguiente, por favor. Ahora, como conclusiones, entendemos que antes de prescribir una transfusión, es importante conocer el riesgo-beneficio de la misma, individualizar la terapia en el contexto clínico, identificar la causa y establecer el objetivo terapéutico por el que se prescribe la transfusión de algún hemocomponente. Además, es importante reconocer que el fraccionamiento de la sangre total ayuda a mejorar la calidad de estas transfusiones por el hecho de cumplir únicamente las necesidades del receptor. Por último, las transfusiones pueden causar reacciones adversas inmediatas y tardías. Por tal motivo, todas ellas pueden y deben ser evitadas con una selección y utilización correcta de los hemocomponentes administrados al paciente correctos y en el tiempo correcto. Pues muy bien, doctoras. Quiero escuchar la opinión de alguien, uno o dos comentarios solamente del grupo. ¿Qué les pareció esta plática y qué piensan que se van a llevar ustedes como médicos del conocimiento que vieron en esta plática? Quiero dos comentarios solamente. ¿Quién dice yo? ¿Nadie? Bueno, en vista que no quieren participar, bueno, pues vamos a comentar algunos aspectos. Bien. Ya vieron, la terapia transfusional no es una práctica que debe de utilizarse como rutina. Muchas de las veces se utiliza o se le indica transfusión a un paciente sin saber cuáles son las indicaciones y cuáles son las contraindicaciones. Hay que tomar en cuenta bien las indicaciones. Esta guía de práctica clínica es una guía relativamente reciente, se hizo o se realizó ya formalmente en el año 2020 y nos da aspectos muy importantes del por qué se debe transfundir y no se debe transfundir a un paciente. Anteriormente decíamos que para que se transfundiera un paciente debería tener hemoglobina menor de 10. Ahora ya vemos que diversos estudios han llevado a decirnos que la hemoglobina que se requiere debe ser alrededor de 7 miligramos por decilitro. Sin embargo, no es una regla. Hay pacientes que pueden ser que con 10 o 9 de hemoglobina pudiera ser necesaria la transfusión, como es el caso, por ejemplo, de algún paciente que sea previamente sano y que en algún momento tuvo alguna lesión, se cortó la mano y perdió 1 litro de sangre y bajó de 17 de hemoglobina hasta 10 de hemoglobina. Ese paciente tuvo una pérdida masiva de sangre que lo llevó a tener una hemoglobina de 10, y sí, si lo vemos con la idea de que hasta que lleve 7, no, ese paciente se puede morir inclusive antes. Entonces, o hay pacientes que tienen enfermedades crónicas, pacientes oncológicos, insuficiencia renal, pacientes hepatópatas, que son portadores de anemia crónica y que pueden tolerar hemodinámicamente, neurológicamente o respiratorio de manera cardiovascular
bien hemoglobinas de 6.5, 6.8. Entonces aquí ya entra el criterio clínico para saber si ese paciente requiere o no requiere transfusión. El hecho de transfundir a un paciente es, pues, poner tejido vivo de un donador a un paciente que lo requiere. Entonces, siempre ustedes como médicos tienen que tomar en cuenta que estos pacientes tienen que autorizarnos la transfusión. Deben de firmar una hoja de consentimiento informado cada vez que se va a transfundir a estos pacientes y hacerles notar los beneficios, pero también las posibles complicaciones. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, estamos abiertos para que se hagan una o dos preguntas. ¿Dudas, comentarios? Yo quiero hacer un comentario. Adelante. Sobre la clase de las compañeras, creo que fue muy concreta, sobre todo porque se centraron mucho en las complicaciones, ¿no? que pueden presentarse. Y pues sobre todo que es muy importante saber que la mayoría de estas complicaciones se pueden prevenir tomando en cuenta pues el tipo sanguíneo del paciente y del donador. Y pues importante para la práctica clínica. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Sí me escucho? Adelante. Ok. Con lo que usted comentaba respecto a la donación menor a, bueno, con una hemoglobina menor a 7 gramos sobre decilitro, yo también leí eso, pero también encontré que todo depende, como dice usted, del criterio clínico, ¿no? Porque inclusive se puede tomar 10 gramos sobre decilitro todavía en pacientes con insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal. Y bueno, ¿eso sí es correcto, doctor? ¿Puede decirme otra vez exactamente la pregunta? No la aterrizo bien. Que si es adecuado, bueno, iniciar la transfusión en personas con insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal a partir de 10 gramos sobre decilitro en lugar de llegar hasta los 7. Bien, miren, es muy importante que vayan a revisar estas guías de práctica clínica porque los criterios previos al año 2020, dependiendo inclusive de qué país, si revisamos bibliografía de Colombia o de otros países, inclusive todavía siguen vigentes los criterios que teníamos hace 10 o 15 años, que eran precisamente ese. Pacientes con hemoglobina de 10 o menor de 10 de hemoglobina, habría que transfundirlos específicamente. Ya era una indicación. Yo crecí cuando era residente con esa indicación. A paciente que tiene 9 de hemoglobina, hay que transfundirlos. Y no es así, porque tenemos muchas complicaciones. Por ejemplo, y en especial con los pacientes con insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal, si nosotros lo transfundimos y es un paciente ya con una anemia crónica y no tiene datos hemodinámicos, de bajo gasto, datos de angina de pecho, problema neurológico, si lo tolera bien, no hay necesidad de transfundirlos, porque el hecho de transfundirle, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca 300 mililitros de sangre, podemos llevarlo a hacer una congestión o sobrecarga de líquidos y hacer una falla cardíaca. De igual manera con el paciente con insuficiencia renal. Entonces, vayan y revisen estas nuevas guías porque se van a contraponer inclusive con lo que ustedes van a ver en sus médicos que todavía traen los criterios antiguos. Entonces, ahora se recortan más los criterios porque la administración de sangre debe de ser precisa, debe ser específica. Algo que no trataron las doctoras es cuánto cuesta un paquete de sangre. Y un paquete de sangre aquí en el sistema de salud mexicano cuesta precio institucional, o sea, lo más barato, alrededor de 5,000 pesos. Y dirán ustedes, pues no, es que incluye el pago del sistema de salud al médico que va a tomar la muestra, los insumos que se van a gastar, los plásticos, los catéteres, la red de congelamiento, la red de frío, el laboratorio donde se va a procesar. Todos los pacientes que se les toma muestra de sangre, se les hace prueba de hepatitis, panel viral, se les hace prueba de VIH y se les hace prueba de parasífilis. Entonces, todo eso incrementa un costo. Y algo que no mencionaron las compañeras es que a nivel mundial existe un déficit mayúsculo, muy, muy importante de sangre en todo el mundo. Esto es en todo el mundo y aquí en México pues estamos en las mismas condiciones. Entonces hay un déficit
importantísimo de pacientes de sangre. No hay donadores. Desafortunadamente, hasta este momento la sangre, pues no se puede fabricar. Urge, por todas las complicaciones que ya vimos, que haya un sustituto artificial de la sangre. Urge. Le digo, entonces es importante que vayamos a ver eso, es importante que revisemos cómo laboratorio va a procesar la sangre, de la sangre total, el plasma, los hemocomponentes, los hemoderivados. Vimos en las clases pasadas patología asociada a la coagulación. Ahora ustedes ya pueden entender mejor qué tratamiento le podemos dar a un paciente que tenga deficiencia factor 8, factor de von Willebrand. Entonces, específicamente hay que transfundir lo que requiera. ¿Sí? Entonces, les digo, vayan a revisar estas guías de práctica clínica porque son relativamente nuevos e inclusive se van a contraponer con los criterios de médicos actuales. O sea, ustedes van a ir a medicina interna, cirugía y todavía van a manejar los criterios antiguos. Pero esto es lo que se tiene que manejar y lo que se está manejando a nivel mundial. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Doctor, no sé si yo puedo comentar. Sí, claro. Bueno, sí, justamente de los costos, lo iba a mencionar al inicio cuando se me fue el audio, encontré que podía variar desde los 2.500 en el sector público hasta los 10,000 pesos en el sector privado, y que justamente esta también era una de las metas de la guía de práctica clínica del manejo hemático en el paciente, debido a que, pues como menciona, es un recurso pues costoso y podría decirse que pues también es escaso. Entonces, que pues justamente la utilización de estos hemocomponentes, pues debe utilizarse de forma crítica y justificada. Sí, así es. Les digo, vayan, revisen porque hay criterios muy específicos. Por ejemplo, pacientes que se van a someter a cirugía cardíaca, trasplante valvular, allí inclusive que tengan 10 de hemoglobina, hay que transfundirlos antes o tener sangre muy disponible. Entonces, hay criterios muy específicos. Y les digo esto porque nosotros nos llegan siempre, todos los días nos llegan pacientes al hospital, a la sala de urgencias, con hemoglobinas de 8 y vienen derivados de su centro de salud, su unidad de medicina familiar o médicos particulares para que le transfundamos al paciente. Oiga, señor, ¿y usted? No, es que tengo insuficiencia renal o insuficiencia hepática. ¿Y cómo se siente? Pues perfectamente bien, solamente que vengo porque quiero que me pongan sangre. Entonces, y luego al final de cuentas no hay sangre, no hay donadores, los pacientes nos llevan sus donadores, entonces siempre estamos en un banco, como si estuviéramos en un banco en números rojos, siempre estamos quebrados. Y la explicación pues es esa, se gasta mucha sangre, se repone poca y desgraciadamente pues ya vimos, hay complicaciones. Antes, en los años 2000 inclusive, pues no sabíamos qué pasaba con los pacientes que se transfundían, de repente se transfundían y hacían edema agudo pulmonar y pues es que se murió de un infarto. Y no, el problema fue que hizo una reacción por hipervolemia a una lesión pulmonar por transfusión. Entonces ahora ya lo sabemos. Y ahora entonces debemos ser más críticos con lo que vamos a hacer con el paciente. Ustedes cuando sean médicos internos, el tejido vivo que llevan en sus manos, que es un paquete de sangre, deben cuidarlo mucho porque es un tejido. Deben ver que sea sangre segura, deben ver que sea el nombre del paciente, deben de ver que tenga el tipo de sangre del paciente. ¿Sí? Entonces, cuestiones tan importantes como eso, vamos a reducir la mortalidad, vamos a reducir las posibles complicaciones en estos pacientes. ¿Sí? Entonces, les decía, esta clase es una clase muy bonita porque es práctica, lo van a utilizar desde el primer momento que pisen un hospital. ¿Ok? Y que los manden, llenen una requisición de sangre, sangre total, sangre con concentrados eritrocitarios o plasma, ¿qué es lo que quieren? ¿No? Es que tiene 8 hemoglobina, algo doctor, pero yo leí que las guías de prácticas nuevas dice esto. ¿Sí? Pues bien, chicos, si no hay algún otro comentario, si hay algún otro comentario, externenlo, lo comentamos o ya terminamos la plática. ¿Cómo ven ustedes, doctoras? Equipo 5. Doctor, yo tengo una pregunta. Adelante. Ya con su experiencia, ¿qué tan común eran las reacciones de incompatibilidad de ABO? Es muy difícil porque ya hay ¿cómo se llama?
todo mundo pone controles, tanto nosotros como médicos, las enfermeras y el laboratorio. O sea, es sangre segura, prácticamente tienen controles muy específicos. Entonces es difícil, pero sí ha habido, o sea, sí ha habido casos. Yo en mi experiencia, yo llevo muchos años ya en servicios de áreas críticas, quizás he visto 3 o 4, sí, 3 o 4 casos. Y desgraciadamente los que ha habido, pues han fallecido, ¿no? Digo, no es tan frecuente porque los controles son muy estrictos actualmente, pero ya lo vieron, existe, aún así existe el riesgo de infección, aunque sea mínimo el porcentaje, existen las posibles complicaciones. Cuando sean médicos internos, es necesario que hagan su, ¿cómo se llama? Consentimiento informado, le expliquen al paciente, hagan una nota pretransfusional, transtransfusional y posttransfusional, ¿ok? Y cuando sean médicos en su centro de salud o estén en un servicio de urgencias, en un área de hospitalización como médicos generales que están haciendo las historias clínicas, deben de poner siempre si ese paciente tuvo antecedentes de transfusión y hace cuánto tiempo, ¿sí? Pacientes en los años 90, antes del 2000, era muy frecuente encontrar pacientes que habían hecho cirrosis hepática, insuficiencia hepática, por transfusiones. Todavía vemos pacientes ya de 80, 90 años que se transfundieron en esa época y que tienen todavía posiblemente complicaciones derivadas de estas infecciones. Ahora es más difícil, pero aún se siguen dando. ¿Algún otro comentario? Yo tengo una duda, doctor. A Sí, ver si me voy a entender. Bueno, mi duda. Si una persona va a donar sangre, pero no tiene como que una nutrición adecuada, o sea, no sé, no consume pues buenas frutas, verduras y todo eso, o sea, está como tipo desnutrida, pero no tan así. ¿Su sangre donada funciona de la misma manera que una persona que pues sí se nutre bien? O sea, en sí, pues la funcionalidad de las plaquetas, el concentrado eritrocitario, los otros componentes del complemento, todo eso, pues sirven de la misma manera. Pero, o sea, sí tiene el mismo efecto al 100% que una persona que sí se nutre bien. Es que, o sea, en estos requisitos para donar sangre, pues ahí dicen que no consuma alcohol dentro de 3 días anteriores. O luego también mencionan que tenga un peso mayor de 50 kilos y así, pero no dice nada como de la alimentación, de que pues sí come saludable o no, porque siento que eso como que sí influye, pero en realidad no lo sé. Pues mira, cuando exactamente existen criterios de inclusión para pacientes para personas que puedan donar, entre ellos el peso, su estado nutricional, que no tengan enfermedades. Inclusive se les toma la muestra y se les hace estudios de laboratorio y vemos el panel viral. Bueno, si a pesar de todo, y él no sabía que era portador de hepatitis o VIH, le toman la muestra y después localizan al paciente. Pero si a pesar de que tenga 55 kilos, tiene un estado nutricional adecuado, el laboratorio que le tomó la sangre ve que tiene una hemoglobina de 14 o 13 y que tiene una cantidad de proteínas de más de 8 gramos por decilitro, que tiene buena cantidad de albúmina, el funcionamiento de la sangre tiene que ser adecuada, ¿sí? Porque cumple con esos criterios. Ya si ese paciente le hicieron donación, pero ya vieron que tiene hemoglobina de 8 y tiene proteínas de 3, pues entonces esa sangre ni siquiera la van a procesar. O sea, la sangre es una sangre segura que cumple con los requisitos mínimos indispensables, ¿ok? Entonces, si lo aceptan y el laboratorio lo procesa, es una sangre segura, es una sangre que va a tener funcionalidad. Pero acuérdense, por ejemplo, el paciente que toma enalapril o captopril y va a donar, inclusive ese medicamento va a estar circulando dentro de la sangre y puede causar un efecto en el paciente receptor. ¿Alguna otra duda? ¿Contestado, perdón? Entonces, Bien. ¿Ya no hay más preguntas? Si hay más preguntas, nos seguimos a las 11 de la noche, no hay problema, pero si ya no hay, pues ya le cortamos. Creo que ya no hay más preguntas, doctor. Pues muy bien. Bueno, pues fue una plática con muchos temas, pero fue corta,
Para 1 hora está bien. Nuevamente y por último, vayan a revisar la guía práctica clínica de este tema. Chicos, mándenme su rúbrica de evaluación y pues nos vemos el próximo 17 de febrero con el tema de linfomas. Que tengan buena tarde, chicos. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.